Capítulo 5. ¿Cómo se establecen los lazos? Hermanos en la misma trinchera. Hemos presenciado en muchas ocasiones cómo el dolor une a los seres humanos. Ante una dificultad pueden surgir dos tendencias: unirse o separarse. Esto puede suceder en aquellas parejas que tienen un hijo enfermo y el sufrimiento compartido los acerca, los hace solidarios y refuerza las bases de su unión. Y también en aquellas otras que antes de buscar una solución, buscan al culpable y viven reprochándose uno al otro todo lo que les sucede hasta que acaban por separarse. En el caso de la situación previa al divorcio, sucede lo mismo entre hermanos. Al compartir a los padres, comparten también los problemas, los sentimientos, los pensamientos que surgen a partir de las discusiones, de las separaciones y los encuentros. Son los hermanos los que comparten muchas experiencias comunes, porque al fragmentarse la familia, el padre no sabe bien lo que ocurre cuando está con la madre y viceversa. Sin embargo, los hijos sí tienen la visión total de esta familia fragmentada. Los hermanos con padres en conflicto, ya sean divorciados, separados o viviendo en la misma casa, comparten muchos silencios entre ellos. Saben que si comentan algo de lo que dijo papá enfrente de mamá, se armará un lío. Y esto es para ellos, y es por ello que suponen de acuerdo o se presionan uno al otro para callar e inclusive para mentir. En la trinchera de los hijos de la divorcitis, la mentira no solo se permite, sino que se fomenta, y llega a significar un gran recurso para vivir en paz. Mamá les pidió a sus hijos que no fueran a contarle a papá tal o cual cosa, y lo mismo hizo papá, de tal manera que ambos padres piden a sus hijos que oculten verdades y, si es preciso, que mientan. Los niños aceptan de muy buen grado estas sugerencias porque han sentido en carne propia los devastadores efectos de decir la verdad y ver las reacciones de uno y otro bando. Una vez que la mentira se ha vuelto una forma de funcionar, los hermanos la usan entre ellos para encubrirse, para protegerse de la misma manera que lo han visto hacer en los adultos. Aquellos hermanos que normalmente pelean por todo, de pronto son los mejores amigos, los más fieles confidentes, porque comparten un mismo sufrimiento: la situación de divorcio. El hermano mayor comienza a tomar en serio su papel de autoridad porque los padres están abrumados con sus propios problemas que pueden llegar a descuidar el rendimiento escolar o los hábitos de limpieza y la alimentación. Rogelio, de 7 años, y Manuel, de 5, pasan muchas horas solos, aunque su mamá no salía de casa. Ella estaba pasando por una profunda depresión a raíz de los conflictos con su esposo, y muchas tardes, después de comer, se acostaba en su cama a dormir, como una forma de evadirse de la realidad que la estaba rebasando. Cuando Rogelio comenzó a ver que su mamá ya no se levantaba para bañarlos como siempre lo hacía y tampoco les preparaba la merienda, tomó cartas en el asunto y se volvió el mejor padre sustituto de su hermanito. Él mismo preparaba la tina recordando los pasos que seguía su mamá para que no estuviera demasiado caliente ni demasiado fría. Enjabonaba al hermano y hasta le ayudaba a ponerse la pijama. Estos episodios, que fueron muy frecuentes durante algunos meses, unieron profundamente a estos hermanitos. Manuel, que ya adoraba a su hermano, sintió un gran apoyo y en gratitud por ello obedecía a Rogelio en todo. Por otro lado, Rogelio se dio cuenta de todo lo que era capaz de hacer y se sintió muy satisfecho por ayudar a su hermano y a la vez a su madre, que cada día veía más frágil y triste. Hay varios factores que favorecen esta unión entre hermanos cuando se trata de un problema de divorcio. Pudor social. Esa defensa a la intimidad familiar que los hace aliados para ocultar
a los demás lo que está pasando entre sus padres, los niños, sobre todo si son muy pequeños, piensan que los padres que pelean se están portando mal y que no desean que sus amiguitos o sus tíos lo sepan. Otros niños mayores reconocen conductas destructivas e inadecuadas en los propios padres que afectarían su imagen social si se conocieran y callan como una forma de protegerlos. Los adolescentes temen por su propio prestigio social. El que sus padres peleen es vergonzoso para ellos mismos ante sus amigos y los papás de sus amigos. Si acaso se atreven a decirlo, lo harán con el amigo íntimo porque su sensación de soledad los empuja a buscar ayuda en alguien externo. Cuando se cuenta con un hermano cercano en edad, se cuenta también con el mejor confidente, porque éste entiende la situación desde la misma trinchera y no corre el riesgo de arrepentirse de habérselo contado, como ocurre muchas veces en caso de los amigos. En una encuesta escolar que realicé para saber el porcentaje de padres de familia que vivían separados, pude darme cuenta que en muchos casos los hermanitos menores contestaban abiertamente a mis preguntas y decían que papá se había ido de casa o que mamá ya no vivía con ellos. Sin embargo, sus hermanos mayores pretendían hacerme creer que nada pasaba y que sus padres vivían juntos y felices. Cuando platiqué posteriormente con estos niños, confesaron su temor a ser criticados por sus compañeros o menospreciados por el hecho de que sus padres fueran divorciados o estuvieran en problemas. Otros habían sido instruidos por sus padres para ocultarles esta situación, por miedo a que en la escuela fueran rechazados. Fue muy fructífera esta investigación porque sirvió para que todos los niños supieran que la situación entre sus padres era precisamente entre ellos y nada tenía que ver con los hijos. Se tranquilizaron mucho cuando se dieron cuenta de que la escuela, lejos de rechazarlos, los apoyaba y comprendía. Experiencias en común. Aunque un niño le cuente a su mejor amigo del colegio el terrible pleito que escuchó la noche anterior entre sus padres, el que lo presenció de igual manera fue el hermano. Esto los hace aliados y confidentes en el dolor. En el caso de padres divorciados que tienen nuevas parejas, las experiencias que comparten los niños son aún mayores, ya que ellos solo saben lo que realmente pasa en una casa y en la otra. Solo ellos saben lo que ambos van a contar o lo que no piensan decir. Los padres recurren a los hijos para obtener información de lo que pasa en la otra casa, y tal vez el niño pueda dar una u otra versión, pero el que sabe perfectamente la verdadera historia es el hermano que comparte ahora los fines de semana en un lado o en el otro. Esto hace que los hermanos se vuelvan inseparables, que prefieran lo que el otro prefiere, porque al verse fragmentada la familia, ellos son los que aún se conservan juntos. Muchas veces, si uno de los hermanos no desea ir a casa de papá un fin de semana, él u otros hermanos se niega también a hacerlo como una muestra de solidaridad. Cuando uno de los hermanos se desprende del resto, los demás se sienten traicionados y pueden surgir también bandos entre ellos que hacen aún más dolorosa la situación de divorcio. Santiago extrañaba mucho a su padre después del divorcio. El niño convivía con su madre y sus dos hermanas y siempre había sentido que el hecho de ser el único varón le daba un lugar especial en la familia. La madre había prohibido ver al padre porque éste había establecido una nueva relación con otra persona y lo consideraba un mal ejemplo para el niño. Santiago se enteró de que su padre había tenido otro hijo de su nuevo matrimonio y esto fue la gota que derramó el vaso. Su conducta se alteró y la idea de rechazo y abandono del padre se agudizó. Esta reacción hizo que su madre lo llevara a mi consultorio. Santiago tenía la firme convicción de que su padre no lo quería y esta certeza significaba un golpe mortal a su autoestima. Afortunadamente, su padre acudió a mi consulta. Al enterarse de la percepción del niño, comenzó a fomentar el acercamiento y las demostraciones de afecto hacia el pequeño,
lo cual impulsó a Santiago a hacer lo que por mucho tiempo había pensado. El primer disgusto con su madre le llamó a papá para irse a vivir con él. Aunque este tipo de manejo no es conveniente para los niños, en el caso de Santiago era preciso demostrarle que su padre estaría con él incondicionalmente. La madre, pensando que el padre no aguantaría mucho esta situación, accedió a que Santiago se fuera por un tiempo. Las hermanas se sintieron muy afectadas. Cuando el niño llamaba por teléfono no querían contestarle o bien le decían que se quedara para siempre con su papá. Silencios. También los silencios unen a los hermanos. Lo que entre ellos saben y no dicen a los demás. Lo que ocultan entre ellos para protegerse. La información que le guardan a alguno de los padres o la que ellos mismos obtienen de esas experiencias en común. Ana, María y Virginia descubrieron a su padre con otra mujer en un restaurante. Ellas ya sospechaban que existía otra persona en la vida de su papá y lo habían platicado como la posible causa de que su mamá hubiera cambiado tanto en los últimos meses. El encuentro fue muy duro porque el papá de las jóvenes se dio cuenta de que había sido descubierto. Sin embargo, no lo habló con ellas, simplemente pidió la cuenta y salió del restaurante por otra puerta. Tanto Ana como Virginia decidieron ocultar este encuentro, tanto a su madre como a su pequeña hermanita, que, con sus escasos 9 años, no podría entender lo que ellas mismas les estaba costando tanto esfuerzo asimilar. El secreto entre los tres no se hablaba más que entre las hermanas. El papá no hizo el menor comentario ni intento por hablar con sus hijas posteriormente. Este conflicto no resuelto, típico de la situación de divorcio, hizo crisis en una de las hermanas cuando se volvió sumamente desconfiada de su novio. De hecho, este fue el motivo que la llevó a mi consultorio. Cuando juntas buscamos el origen de la desconfianza, la joven se dio cuenta de que la relación entre sus padres estaba afectando su propia relación de pareja. La gran cercanía que había establecido con su hermana hizo que ella también acudiera a buscar ayuda psicológica y que finalmente se empezaran a mover las cosas en esa familia para encontrar soluciones más sanas que aquellas que se basaban en vivir con secretos y falsas lealtades entre sus miembros. Muchas veces estos silencios, lejos de ayudar, perjudican y alejan. La mamá de Ana y Virginia, en vez de sentirse protegida, se sintió traicionada por sus hijas. Y todo esto ocasionó una crisis familiar dolorosa, pero sumamente benéfica para resolver algo que llevaba años estancado. Si hablamos de niños pequeños, puede ocurrir lo mismo, aunque también hay silencios en cuanto a cosas buenas. Muchos niños creen que si se la pasaron bien con su papá y la novia de este, están siendo traicioneros con su mamá, y entonces toman dos actitudes. Una puede ser ocultarlo con textos que la pasaron, y otra puede ser simular un descontento. Susana y Javier disfrutan mucho los juegos de mesa en casa de su mamá y el esposo de esta. Mauricio, el esposo de mamá, era un experto en estos pasatiempos, y jugar con él al nuevo juego que había comprado para el fin de semana significaba una maravillosa tarde de diversión. Sin embargo, si a medio juego sonaba el teléfono y se trataba de papá, los niños, tanto Susana como Javier, atendían la llamada, cambiando radicalmente su estado de ánimo. La voz de la niña era melancólica ante la llamada de su padre, y Javier solía contestar con tono aburrido o triste. Cuando Mauricio me comentó esto en una sesión asesoría, traté con los niños el asunto. La respuesta a esta conducta fue aparentemente lógica. Javier me comentó que su papá se sentía muchos celos de Mauricio, y que si los escuchaba contentos se encedaría más. Susana no solo lo corroboró, sino que aceptó que ella misma se sentía muy culpable de querer a Mauricio y no deseaba lastimar a su papá.
Tanto Susana como Javier habían hecho un pacto entre ellos y ambos me aseguraban que les había funcionado muy bien. Yo les hice ver que ellos no debían sentirse culpables por ser felices, que su papá no deseaba verlos mal, y que por el contrario se preocupaba mucho al escuchar sus vocecitas tristes cuando llamaba por teléfono. Insistí también en que el hecho de querer al esposo de su mamá no las hacía traicioneros con su papá, y que las personas podemos querer a muchas otras sin que para ello dividamos nuestro corazón. Otros amores. Los hermanos pueden ser los peores enemigos, los más fieros rivales. Sin embargo, cuando aparecen en escena nuevos amores para sus padres, se unen con fuerza para combatirlo. Tal es el caso de las familias reconstruidas, en donde aparece una nueva pareja de alguno de los padres y tal vez también otros hijos. Los hermanos se consideran entonces parte del mismo club, de ese club que fue pionero el oficial, y sienten que todas esas nuevas personas amenazan el cariño que sus padres le tienen. Desgraciadamente, el temor, el miedo a la pérdida y el desplazamiento ponen a los hermanos en la misma trinchera. Pregunta: ¿es conveniente que los hermanos se unan aunque sea por estos motivos? Esta es una pregunta frecuente de los padres y mi respuesta es que no importa tanto si es conveniente o no, porque simplemente se da, aunque no lo queramos de esa manera. Se ha visto que los hermanos que han sido víctimas de la separación o el conflicto entre sus padres han aprendido también a apoyarse entre sí, del mismo modo que sucede ante un padre enfermo o una situación económica difícil. El problema en estos casos es que la unión está basada en muchas mentiras y manipulaciones que tarde o temprano marcan pautas de conducta, ya no solo entre ellos, sino en futuras relaciones cuando son adultos. ¿Cómo ayudar? Cuando hay una situación previa al divorcio, no existe calidad en las relaciones familiares y es preciso resolver esta situación para que la solidaridad de los hermanos traiga frutos positivos. He aquí medidas que ayudarán en este sentido. Respetar la unión entre hermanos y su intimidad. Así como deben respetarse las relaciones de pareja, de igual forma debe respetarse la relación fraterna. Los padres de familia no deben intervenir, mucho menos para pedir que un hermano traicione a otro. Si los niños saben que sus padres aceptan y respetan que entre ellos existan alianzas y acuerdos propios, se sentirán más tranquilos en cuanto a sus lealtades con toda la familia. Si el dolor o la soledad los ha unido, por lo menos tenemos el consuelo de que han reaccionado positivamente frente a situaciones negativas, y eso nos habla de un buen pronóstico para ellos en el futuro. Los padres necesitamos vencer la tentación de meternos en medio de ellos para nuestro beneficio o simplemente para querer tener el control de todo. Si un niño en situación de divorcio cuenta con uno o varios hermanos, se sentirá menos solo y contará con esos pares que nos ayudan tanto en la vida para dimensionar lo que somos y lo que vivimos. Piensa que si tú y tu pareja se encuentran en problemas, los hijos no tienen acceso a ustedes para hablar de ellos y se apoyan con los hermanos. Evita promover la mentira. No pidas a tus hijos que te cubran ocultando o mintiéndole a tu cónyuge, porque lo mismo hará contigo y después con sus propias parejas. Si hay algo que no deseas que sepa tu ex, no lo hagas del consentimiento de los niños para luego pedirles que lo callen. Si tu hijo se encuentra de todos modos, entonces busca la forma de enfrentar la situación sanamente y no con una cadena de mentiras que te atrapará. José estrenó coche, pero no quería que la mamá de sus hijos lo supiera por miedo a que le pidiera aumento en la pensión alimenticia.
Pidió a los niños que dijeran que el coche era del tío. Todo esto ocasionó una serie de mentiras y líos que llegaron hasta mi consultorio. Creo que los gastos que ocasionó el mal manejo de la información sobre el coche nuevo fueron mayores que el primer servicio del carro en el taller. Tal vez, por salvarte, estás olvidando que eres un educador y que desde el momento en que tuviste hijos, tu integridad moral es un ejemplo, ya no solo un lujo que tú querías darte. No interrogar. La solidaridad, la lealtad y la unión son valiosas. Evita poner a tus hijos en un predicamento con tus interrogatorios sobre lo que dice y hace el otro. Piensa si tú mismo estarías dispuesto a que tu mano derecha lastimara a tu mano izquierda. Para los niños, el contrato de amor no se ha roto. Ellos no se están divorciando de sus padres. Tal vez el aceptar ser aliados en estos conflictos les haga sentir que en verdad viven un divorcio de amor con las personas más importantes de su vida, sus padres. Busca otra forma de obtener la información que necesitas y acuérdate de enfrentar los problemas directamente con tu pareja. Siempre será mejor que intentar meterte en medio de la trinchera que tus hijos han construido por esta guerra en la que se han visto inmersos. Los hijos mensajeros involuntarios. Cuando un niño vive una situación conflictiva de sus padres previas al divorcio, su sistema inmunológico para los virus de la comunicación se debilita y es muy propenso a verse afectado por todo y por todos. Si normalmente todas las familias establecemos entre nosotros alianzas con unos y con otros para diferentes cosas, en el caso de la situación previa al divorcio, estas alianzas persiguen muchos fines destructivos y acarrean mucho dolor. Todos los niños saben qué permiso pedir a cada padre y cómo hacerlo de acuerdo a las circunstancias. El viejo dicho dice, divide y vencerás. Es aplicado por ellos cuando le dicen a su papá renuente a dar un permiso. Mi mamá ya me dijo que sí. Cuando los dos fuertes de mando están divididos, la vigilancia y el control se debilitan, favoreciendo aún más que los hijos puedan hacer cosas que normalmente no se les permitiría si ambos padres tuvieran un frente común. Para que se dé esta división, no se requiere de un divorcio. Conocemos miles de hogares en los que existe un divorcio emocional y una comunicación triangulada de un padre hacia el otro por medio de los hijos. En el caso de los niños pequeños podemos observar cómo llevan y traen información sin ni siquiera darse cuenta y luego son interrogados en la Interpol por uno para posteriormente ser calificado como soplones por el otro. Los niños con divorcitis manejan mensajes de todo tipo, financieros, emocionales, de logística o pedagógicos. Financieros porque están enterados si papá no ha pagado la colegiatura y su mamá les encarga que se lo recuerden. Los hijos de matrimonios estables no tienen la menor idea de cuánto se paga por su colegio o si el pago se realizó a tiempo. Emocionales. Porque estos niños saben que si a mamá le molestó lo que dijo papá y viceversa. Mientras que en una familia donde la pareja tiene una buena comunicación, estos mensajes se mandan directamente. De logística. En lo referente a quién los va a recoger o quién se va a quedar y cómo van a traer la maleta, los padres con situación de divorcio, en su afán de mandarle la bolita al otro, dejan en mano de los niños la responsabilidad de organizar estas situaciones, obligándolos a desarrollar muchas habilidades prematuras para ellos. Y finalmente, pedagógicos, porque a partir de que los padres están en conflicto, se vuelven más severos jueces de uno hacia el otro sobre las estrategias para educar y los niños reciben directamente los comentarios. Tu mamá no te debió haber dejado ir. Tu papá no te debe llevar a esos lugares.
Estas observaciones se pueden hacer directamente cuando la pareja tiene sus propios espacios y comparten una noche a la semana para irse solos al cine o cenar. Tal vez en esas ocasiones los cónyuges discutan y se desacrediten, sin embargo. No lo hacen frente a los hijos ni les transmiten sus conclusiones como si se presentaran su informe a la Secretaría de Educación. Todo esto trae consigo una fuerte inseguridad en los niños y los hace desconfiados, lo que al mismo tiempo los lleva a modificar la manera como procesan la información que reciben. Los abuelos o los amigos de la familia suelen expresar sus opiniones acerca de los conflictos de la pareja, sin darse cuenta de que están hablando mal de la madre o del padre de sus nietos o de sus queridos amigos. Más adelante, estos niños, en un intento de ser leales y como parte de la cercanía que tienen con sus padres, comentan estos incidentes creando todo un lío detrás. Hay ocasiones en que los pequeños no tienen que decir nada ni una sola palabra, y también comunican y mandan mensajes de un padre hacia otro. ¿Por qué traes esa playera? Es que a mi mami no le dio tiempo de lavar porque... ¿Desde cuándo te gustan tanto los mariscos? Desde que mi papi nos llevó a comer con esa señora. No podemos volver mudos a los niños y tampoco podemos evitar que nos afecte lo que sabemos por medio de ellos. Sin embargo, es preciso manejarlo con mucho cuidado para no hacerles daño por algo que involuntariamente están provocando. Tampoco podemos prohibir a los niños que abran la boca o recriminarlos por lo que dicen con toda naturalidad. Lo mejor sería manejar esta información totalmente independiente de la fuente que nos las proporcionó, o bien, si esto no puede hacerse, renunciar a usar esos datos por el bien de los niños. A pesar de que muchos niños en situación previa al divorcio acuden al consultorio psicológico, los doctores no tenemos una varita mágica que desaparezca el dolor de los enfrentamientos entre sus padres. Sin embargo, uno de los beneficios que podemos aportarles es el simple hecho de escucharlos y darles la tranquilidad de que no están traicionando a nadie. Muchos niños me preguntan: ¿tú de quién eres amiga? ¿De mi mamá o de mi papá? Yo siempre les respondo que yo soy amiga de ellos y que tanto su papá y como su mamá me caen bien por el hecho de ser sus padres. Esta ayuda muchas veces imparcialidad no la puede tener un familiar que de algún modo se siente cierto resentimiento o afecto por alguno de sus padres. Uno de los principales conflictos de los niños es decidir a quién creerle, como si existiera solo una versión oficial de las cosas. Los niños, cuanto más pequeños manejan una lógica mucho más concreta, y por ello les cuesta trabajo concebir que puedan existir diferentes verdades. De acuerdo a la forma como se planteen las cosas, ellos deben saber que no tienen que dar el aval alguno y que cada quien puede tener sus propios puntos de vista, aunque estos no se parezcan. Existen otros tipos de mensaje que un padre manda al otro mediante los hijos, y que son los mismos hijos quienes lo generan. Me refiero al hecho de que un hijo se queje con uno de los padres sobre lo que hace o dice el otro. Esta es una de las típicas trampas de la situación previa al divorcio, porque el padre que ha recibido la confesión se pone el traje de superhéroe y decide solucionarle el problema, agradeciendo además la confianza y sintiéndose el bueno. Muchas veces las revelaciones llevan exactamente esa intención. El niño o el joven no sabe cómo enfrentar directamente al padre y le manda un paquete al otro. Al fin ya están muy acostumbrados a pelear. Si uno de tus hijos se queja del otro padre, debemos evitar intervenir y aconsejarles que lo traten con el interesado. Es que no me hace caso, sería una respuesta típica, o bien,
Es que no me atrevo porque me va a regañar. Por muy duro que te parezca, respóndele a ese hijo que busque la manera de que le hagan caso o de torear los regaños, pero jamás ofrezcas que tú lo vas a resolver. Esto no hará más que mandarle a tu hijo el mensaje de sobreprotección del que ya hemos hablado y provocarle después un sentimiento de culpa porque por defenderlo sus padres vuelvan a pelear. Jamás uses a tu hijo para buscar una reconciliación con tu esposo o tu esposa. Esto les crea a los niños falsas esperanzas sobre su poder en esta situación y no servirá para nada. Pregunta: ¿por qué pelean los hermanos? Cuando vemos a nuestros hijos pelear, surgen en nosotros muchas inquietudes. Siempre nos preguntamos: ¿es normal que los hermanos peleen? ¿Todos pelearán de esta forma o será menos intensa la rivalidad en otras familias? ¿Estaré fallando al educarlos? Tendríamos que empezar definiendo el término de normalidad. El hecho de que un evento suceda muy a menudo en la mayoría de las personas hace que este sea normal. Bajo estos términos, el pleito entre hermanos resulta muy normal, tanto que a veces creemos que nuestra tarde con ellos ha sido una verdadera batalla campal. Cuando se trata de una familia en situación de divorcio, los pleitos entre hermanos no pueden considerarse normales, ya que no obedecen solamente a la relación natural entre ellos, sino a la consecuencia de una dinámica familiar enfermiza. Desde la perspectiva natural, cuando el segundo bebé llega a casa, los instintos territoriales vuelven a activarse y el hermano mayor no se explica quién es ese pequeño que solo llora y al que toda la familia ha venido a traer regalos. En esta etapa todavía no podemos hablar de pleitos fraternales, pero sí puede surgir la agresión del mayor hacia el bebé e iniciarse lo que más adelante sería la lucha por ganar terreno en casa ante papá y mamá. Los padres de familia, aunque somos los primeros en lamentar estas reacciones, también somos los primeros en fomentarlas sin darnos cuenta. Inmediatamente comenzamos a dar argumentos, a emitir juicios y a repartir sentencias que nos convierten en intermediarios vitalicios de estas relaciones. Una vez que ese pequeño comienza a gatear y aprende a luchar por un juguete contra su hermano, en los primeros años de vida, los pleitos no son por los juguetes, sino por el juguete. ¿Cuál? No el rojo, el más grande o el primero, sino el que tiene el hermano. Más adelante, los pleitos son por jugar o no jugar, luego por ganar y después por ganar primero. Pronto surgen los conflictos por compararse. ¿Y por qué mi hermano sí y yo no? ¿Por qué ella no la regañas y a mí sí? Si a todo esto unimos conflictos entre los padres, podríamos hacer una lista interminable y acabaríamos hablando de conflictos y resentimientos de muchos hermanos que llevan siéndolo más de 40 años. Pregunta: ¿hasta dónde es normal que los hermanos peleen? ¿Qué podemos hacer los padres para evitar que la familia que construimos durante años se desbaratare más adelante por causa de un manojo de billetes o un mal entendido? Alguien en una conferencia me preguntó: ¿hasta qué edad es normal que los hermanos peleen? Mi respuesta fue: hasta los 90 años, si es que siguen vivos y se hablan. Si los niños padecen de divorcitis, la percepción de la relación normal de los hermanos estará alterada y no podrá considerarse nunca normal. Debes comprender cuál es la función de los hermanos para no entorpecerla. Un hermano es un entrenador. Permite ensayar roles, fuerzas, tácticas que más tarde pondremos
en práctica con los compañeros del colegio o con los primos. Un hermano es un espejo que dice con o sin palabras lo que hacemos mal y nos permite de igual manera ver nuestras cualidades y defectos. Un hermano es un maestro que con su ejemplo nos muestra grandes repertorios de conductas y que puede transmitirnos sus experiencias de manera más vivida o cercana. Con él aprendo a negociar, a compartir, a ceder, a ganar y a perder, e incluso sirve hablar. Un hermano es un rival, un aliado y hasta un cómplice, que pone en marcha nuestra competitividad, empuje y lucha por un territorio y espacio, que puede guardar un secreto o compartir una travesura y de pronto dar un sermón o ir con el chisme con papá y mamá. Un hermano es un punto de referencia que nos hace ser el chiquito o el aplicado o simplemente el malo o el bueno. Un hermano es un amigo con el que podemos pelear 1000 veces y volver a empezar. En la medida que permitimos que estas funciones se lleven a cabo, estaremos permitiendo a nuestros hijos crecer. El permitir no significa que no podamos intervenir para fomentar que ésta sea una relación productiva. En este punto me parece importante distinguir entre las cosas sobre las que tenemos control y aquellas en las que solo tenemos influencia. En el caso de los pleitos fraternales solo podremos tener influencia. Si es difícil lograr que el control de nuestra persona en cuanto a nuestras relaciones, lo es aún más tenerlo en relación entre nuestros hijos. Resulta imposible determinar el cómo, el dónde y el porqué de cualquier asunto entre dos o más personas. Además, lo que buscamos al intervenir es que los hermanos se quieran sobre sus sentimientos y no podremos ordenar, pero tal vez sí influir. Aquellos hermanos cuyos padres les permitieron relacionarse libremente durante su infancia son los que al llegar a la edad adulta permanecen más unidos. Conocí una familia en la cual la madre era la traductora simultánea entre sus hijos. Ella, en su afán de llevar una convivencia pacífica y cordial, estaba siempre en medio como una matriarca tanto de pleitos como de alianzas, y puede decirse que todo estaba bajo control. A menudo daba consejos a sus amigas para que estuvieran al tanto de la forma en que se relacionaban sus hijos entre sí y recibía mucho crédito, porque en esa casa nunca se oía un grito que no fuera de ella. Cuando murió, sus hijos no supieron relacionarse entre ellos. La necesitaban para entenderse y ahora no se dirigen la palabra por culpa de un piano viejo al que todos querían tener derecho. Ya no estaba mamá para decidir quién debía llevárselo. Evita bloquear el diálogo. No siempre los diálogos entre nuestros hijos son agradables. El deporte de molestar es muy practicado entre ellos. Los padres debemos establecer las reglas de respeto para todos y hacerlas valer no solo entre hermanos, sino entre esposos y entre padres e hijos. Sin embargo, nunca hay que evitar la comunicación, por difícil que sea, cuando se vive en una situación de divorcio. Ayuda, este mensaje no resulta coherente, y entonces los pleitos entre hermanos toman dimensiones anormales. Muchas veces se desquitan entre ellos con tal de evitar mandar la agresión a uno de los padres cuya presencia no está asegurada. Recordemos que los hermanos son espejos y estos siempre reflejan el mejor ángulo. A veces es conveniente hacer oídos sordos cuando se dicen sus verdades y mantenerse al margen, pues vuestra intervención puede empeorar las cosas. Muchas mamás me dicen que si los dejan, uno de ellos, el más fuerte, ganará. Esto forma parte del entrenamiento del que hablamos. El perdedor dejará de serlo en la medida en que busque salidas por sí mismo y se valga
de nuevos recursos. Establecer reglas para relacionarse. No esperes a que se medio maten para establecer reglas. En una familia es importante hablar de las normas y dejarlas bien claras. Sin embargo, si se vive en conflictos familiares, los mismos padres ponen el ejemplo negativo y se crea así un círculo vicioso. El respeto es lo primero que debe existir, por lo que las malas palabras y los insultos deben quedar prohibidos en cualquier situación y para toda la familia. Si esto no sucede entre la pareja, mucho menos se dará entre los hermanos. Las discusiones deben tener un lugar y un momento, y es muy frecuente que los hermanos se luzcan frente a las tías o nuestros amigos, con una serie de insultos y empujones. Cuando esto ocurre, podemos hacerlos reflexionar preguntándoles simplemente qué les parecería que mamá y papá fueran a su colegio en la mitad del salón de clases y discutieran sobre cuáles cuenta de la tarjeta de crédito utilizar. Desafortunadamente, cuando la situación de divorcio se ha instalado en la familia, los papás también se lucen peleando cada vez con más frecuencia en frente de los propios y extraños. La directora de un jardín de niños recibía quejas de unos alumnos hacia otros durante todo el recreo. Juanito me pegó. Susanita me sacó la lengua. Por lo que decidió establecer el reglamento de que durante ese periodo en la dirección solo se recibirían chismes de sangre. Ello significaba que no aceptaba abiertamente que los pequeños se pelearan, pero preferiría que se resolvieran solo sus conflictos, mientras la violencia no llegara a mayores. Una mamá joven de 3 varones estableció la regla de que si había golpes, estos no podían ser dentro de la casa. Estableció entonces un ring de box en el patio. Al principio ella era la misma quien los sacaba al patio cuando empezaba el box, hasta que ellos mismos salían corriendo para cobrar sus deudas. De hecho, la peor amenaza de uno hacia el otro era: no salimos al ring cuando quieras. Pero otras veces, el solo hecho de suspender el pleito para salir bajaba los humores y evitaba la violencia. En ocasiones, ellos mismos buscaban un acuerdo más cómodo para no mojarse si estaba lloviendo. Todo de una forma u otra tenemos reglas para relacionarnos con y en la familia, aunque nunca hayamos hablado sobre ellas o lo hayamos escrito en un papel. Analiza tus reglas familiares. Tal vez es necesario cambiarlas, ajustarlas o actualizarlas para así permitir la convivencia y mejorarla. Este es uno de los medicamentos más efectivos contra la situación de divorcio. Ser consciente. Cumple lo establecido siempre y de la misma forma para que tus hijos sepan bien a qué atenerse. El Dr. Reisman, psicólogo estadounidense, sostiene que cuando hay una consistencia en las reglas, los niños actúan como los apostadores compulsivos que apuestan aunque vayan perdiendo. Aunque como la suerte cambia constantemente, siempre existe la posibilidad y eso hace que ellos nunca se resignen a perder. Si mamá o papá regañan unas veces y otras no, por la misma causa se establece un juego de azar. Tu firmeza es importante junto con el hecho de ser práctico, directo y lo más justo posible. Fomentar las responsabilidades en casa. Asignar a cada uno un deber en casa y establecer tareas en conjunto ayuda a la unión familiar y a la convivencia productiva. Es importante que los hermanos se unan para jugar, pero también para trabajar y colaborar. Asimismo, es importante que los hermanos se separen para otras cosas de tal manera que cada uno tenga su propio espacio y les resulte conveniente ser el grande, el chico o el de en medio, y esto conduzca la rivalidad. Por ahorrarnos gritos, casi siempre les pedimos los favores al más obediente, el más dispuesto, sin darnos cuenta que de esta forma vamos
desnivelando las relaciones y fomentando pleitos entre ellos. No compararlos. Si tienes más de un hijo, podemos disfrutar la variedad y no tratar de hacer un pequeño ejército de niños iguales. Las comparaciones son siempre odiosas y fomentan resentimientos. Un niño que siempre saca 7 en la escuela puede ser el aplicado o el flojo de una casa, dependiendo de las calificaciones que saquen sus hermanos. Descubre las cualidades y defectos de cada uno, para reforzarlos y superarlos respectivamente de acuerdo a lo que cada uno necesita. Enséñales a tus hijos la ventaja de apoyarse unos con las cualidades de otros y no brillar a costa de opacar al del junto. Establece contratos privados con cada uno respecto a lo que vas a pedirle y darle, pues según su edad y sus aptitudes podrás negociar. María es una niña muy inquieta y parlanchina. El contacto con la gente la estimula y por ello no ha logrado nunca un 10 en conducta en la escuela. Su hermana mayor, Jimena, es callada y formal. Cada semana trae a casa una nota de su maestra en donde la felicita. Los papás le prometieron a María la muñeca que tanto quería a cambio de una conducta igual a la de Jimena. El típico caso de aprende a tu hermana. La niña lo intentó con todas sus ganas, pero pronto llegó a la conclusión de que ella era inadecuada, porque no podía lograrlo plenamente y decidió que aquel juguete ya no le gustaba tanto. Esto resultó muy injusto, pues la puso desde un principio en una situación de fracaso. Habría ocurrido la misma injusticia si Jimena le hubieran pedido que dijera la recitación a las madres el día del festival frente a un nutrido público con la soltura y naturalidad con la que María podía hacerlo. A muchos hijos buenos les conviene el hecho de que sus hermanos sean los malos, pero pues así están seguros de no perder su lugar y su estatus en la familia. Este fenómeno no siempre es consciente, pero sí muy común, y la mejor competencia es la que se establece con uno mismo, ya que nos hace superarnos y evita resentimientos y envidias. No asumir el papel de árbitro. Cuando lo haces, lo más seguro es que quedes mal con alguno y difícilmente sea justo, ya que muchas veces tus hijos recurren a ti cuando la diferencia ya se ha originado. Lo que sucedió antes de tu intervención es desconocido. Los hermanos pequeños son especialistas en llorar cuando sus propios medios ven perdida la batalla. Por eso no les quita que antes hayan rasguñado, mordido o simplemente participado en la agresión. Cuando la mamá o el papá intervienen para rescatarlo, el hermano mayor siente aún más coraje y aun cuando sus padres se descuiden, vuelve a atacar. Esto es el comienzo de un círculo vicioso en el que más tarde los padres son los protagonistas activos y se convierten en una suerte de representantes legales, cada uno de un niño en especial, muy común en la situación de divorcio. Muchos niños agreden a sus madres atacando a sus hermanos, pues han identificado que de esta forma la hacen enojar. Otros se ponen celosos porque piensan que su padre prefiere al otro por el hecho de salir en su defensa. Conozco el miedo de los papás de no intervenir y hacer que el pleito tome vicios de tragedia. La verdad es que esto rara vez ocurrirá si los dejaran solos. Es posible que si siempre han intervenido en el nivel de rivalidad sea mayor entre hermanos y la primera vez que no se metan salgan a flote esos resentimientos, creando una escena muy desagradable. Sin embargo, a medida que ellos sepan que nadie más intervendrá, comenzarán a medir sus verdaderas fuerzas y a ser responsables de su edad y su condición. Arturo, de 14 años, en un arranque de ira porque le ganaron la televisión, empujó a su hermanita de 7 y ésta, al caer,
se descalabró. Ya no podría decirle a quién le dolió más la descalabrada, si a la niña o a Arturo. Él se sintió muy culpable y se dio cuenta de la diferencia de edades y de las responsabilidades que tenía que controlar su fuerza. Afortunadamente, sus padres estaban pasando por una buena racha y actuaron de mutuo acuerdo. No le dijeron una palabra. Corrieron a curar a la niña pequeña, y la pequeña repetía sin cesar que solo había sido un accidente. Arturo obtuvo una profunda reflexión propia. La táctica de sus padres de no regañarlo logró que el niño llegara a sus propias conclusiones. No podía asegurar que Arturo y su hermana han dejado de pelear, pero sé que desde entonces entre ellos ha habido un solo episodio de violencia física. Ambos aprendieron la lección. A los hijos mayores casi siempre los hacemos responsables o les pedimos autocontrol. Sin embargo, debemos fomentar estas cualidades en todos nuestros hijos. Poner el ejemplo. Jamás combatas la agresión con agresión, pues la fomentarás. Los niños que ven todos los días a los adultos gritar y pelear, gritan y pegan. Al observar la conducta de los niños dentro de la escuela, las maestras pueden conocer la forma como se relacionan en casa. En la situación previa al divorcio existe en tu vida. Si la situación previa al divorcio existe a tu vida y a diario peleas con tu pareja frente a tus hijos, no esperes que ellos actúen de manera pacífica. Si has dicho que para todo hay un lugar y un momento, empieza tú mismo por cumplirlo. Si has dicho que el pelee en el coche se baja, tendrás que llevarlo a cabo, y para todos cuídate de pelear con tu pareja, porque será difícil hacer valer las reglas si tú mismo no puedes cumplirlas. Practica el diálogo respetuoso, enséñales a escuchar y negocia lo que sea negociable, para que sientan que de alguna manera han participado de las decisiones. Sé lo más paciente posible. Procura no apasionarte, pues nadie puede poner en orden cuando no lo posee. Reconoce los esfuerzos personales que han tenido éxito en la mejor relación de los hermanos y también los que no lo tuvieron, pero que ha valido la pena intentar. Siempre es válido enojarse y lo importante es controlar y manejar la forma en que nos enojamos. Conforme a nuestros hijos van creciendo, adquiriendo experiencia y recibiendo ejemplos, estarán capacitados para usar sus propias habilidades interpersonales. Si el ejemplo que reciben en casa de la divorcitis como prueba fehaciente de no solución, entonces los niños no sabrán resolver problemas, sino solo crearlos y sufrirlos. Aprenderán a resolver sus diferencias, comprender a los demás y a trabajar en equipo si lo ven en nosotros. Finalmente, es a un hermano a quien deberemos agradecer ese ensayo de vida dentro de casa, que nos permitió más adelante salir a escena y llevar a la práctica con eficacia nuestras ideas, nuestros valores y nuestros actos. Es también el compañero solidario del mismo dolor y situación familiar que la nuestra. La comunicación y sus virus. ¿Es gratificante pertenecer a tu familia? ¿Hay alegría en tu casa o caras largas? Lo que determina la calidad de una familia es la calidad de su comunicación. Por lo tanto, si quieres determinar el grado de divorcitis que puede haber en tu núcleo familiar, piensa y analiza en qué forma se comunican entre ustedes. La comunicación es un factor fundamental en toda relación y es precisa dentro de la familia, donde aprendemos a comunicarnos. Un bebé llega a su hogar y durante todo un año solo observa lo que pasa a su alrededor, escucha, registra y siente, y no hasta que después de todo ese tiempo de estudio, cuando comienza a unir dos sonidos, dos palabras que escuchó, luego tres, hasta que es capaz de comunicarse verbalmente. ¿En qué forma aprende? El ejemplo es el mejor maestro. Un maestro muy efectivo que puede conocer
al observar a tu hija jugando a la mamá o a tu hijo al papá. Fíjate en sus diálogos y sus gestos. Verás tu ejemplo reflejado vivamente. Cuando aprendamos a comunicarnos, toda nuestra vida, si bien los padres y los hermanos son primeros instructores, también lo son los abuelos y los maestros y la televisión. Aun cuando estamos solos, aprenderemos a comunicarnos con nosotros mismos. Los papás pensamos que al sentarnos solemnemente a hablar con nuestros hijos los estamos educando. Pero cuando insultamos a la pareja o azotamos una puerta diciendo una mala palabra, también lo estamos haciendo. ¿Cómo enseñar a comunicarse? Cada familia tiene su propia academia de comunicación en la que se enseña 4 materias básicas a saber. Primero, formas de relacionarse. Concepto de uno mismo. Concepto del mundo y herramientas para crecer. ¿Cómo enseñar a comunicarse? Materia 1. Formas de relacionarse. Esto se refiere a los estilos familiares para decir las cosas de cierta manera o con ciertas actitudes. Hay familias besuconas en las que el beso, el abrazo y en general el contacto físico son las formas habituales de comunicación. Hay familias gritonas o bruscas que para otros parecerían que se están peleando y simplemente se ponen de acuerdo sobre lo que van a cenar. Cada familia imprime su estilo e imprime la materia a su modo. El problema surge cuando los padres no se ponen de acuerdo en cuál será el estilo familiar y cada uno de ellos pelea por establecer el propio. Es común que los papás se relacionen con sus hijos varones a través de juegos bruscos y hasta golpes. Y muchas veces las mamás no comprenden ni aceptan esto, tratando siempre de impedir que ocurra y recriminando al padre por su dureza. En la casa de Luisa, la bendición del padre significa una despedida para salir de casa, o simplemente para ir a dormir. Era la forma habitual de terminar el día. En la vida de esa mujer aquello era parte de su rutina y ella deseaba continuar la tradición con sus hijos. Cada vez que Luisa bendecía a sus hijos, su esposo Julio desaprobaba diciendo: «Parece que los niños se van a la guerra. Eres mocha y exagerada». En la casa de los padres de Julio no se practica ninguna religión y solo la abuela en ocasiones muy especiales o dramáticas solía bendecirlos. Por eso a él no le gusta esa costumbre para sus hijos y nunca llegaron a negociar este asunto, lo que entre ellos creaba un pleito constante. Los niños enseguida aprenden cómo relacionarse con cada uno de sus padres y saben cómo darles por su lado cuando es necesario. Sin embargo, estas situaciones no les aportan bases firmes en cuanto a los temas en los que los padres no han llegado a un acuerdo para formar su estilo familiar. Muchas veces ocultan pensamientos o sentimientos a uno de los padres. El ejemplo de los hijos de Julio y Luisa: los niños hablan de Dios y de lo que es pecado, pero no tocan nunca estos temas con la familia de su padre. Con frecuencia se ocultaban para rezar por miedo a ser criticados. ¿Cómo enseñar a comunicarse? Materia 2. Concepto de uno mismo. Mediante lo que se comunique a un niño en su casa, este adquiere el concepto de quién es la güera, el gordo, la nena. Los papás le vemos dando la idea de que él mismo es alguien apreciado, capaz, o bien de alguien desobediente y rebelde, y de hecho se lo decimos y lo decimos a los demás enfrente de ellos, de tal forma que después de estos niños solo responden a su fama o al papel de la familia que la familia ha decidido asignarles. Más adelante, cuando el niño entra en escuela o sale a jugar al condominio, serán los amigos y vecinos los que le confirmarán o no estos conceptos. Es tan importante esta asignatura que gracias a ella podemos transmitir los ingredientes fundamentales para crecer, que son amor y aceptación. El problema surge cuando se transmite un concepto contaminado con ideas o con comparaciones. Si tu hijo tiene algunos rasgos de tu cuñado y se trata de ese cuñado que te cae tan gordo,
Tal vez inconscientemente le transmitas al niño un mensaje de desaprobación que en verdad no le corresponda a él. Es común en la situación previa al divorcio que cuando uno de los hijos se parece al otro padre, le agradecemos por este simple hecho o le hagamos sentir que determinadas conductas son inadecuadas. Es muy común en la relación de divorcio que cuando uno de los hijos se parece al otro padre, lo agregamos para este simple hecho o le hagamos sentir que determinadas conductas son inadecuadas. Miguel es un niño inquieto y demandante. Siempre quiere el mejor lugar, el mejor juguete, la mejor calificación en la escuela y lucha con fuerza hasta obtenerlo. Sus 7 años favorecen mucho esta característica, la cual sería premiada por su padre si no fuera porque él la asocia a la ambición desmedida de su esposa. De hecho, los mayores pleitos entre la pareja ocurren cuando llega a casa las cuentas de la tarjeta de crédito. Miguel no tiene una buena relación con su padre, y ello se debe a que el padre tampoco tiene un buen concepto de él, ya que es muy contaminado con los sentimientos desagradables que la mamá del pequeño le despierta. En cualquier caso, el concepto que los demás tengan de ti puede afectar o tenerte sin cuidado. Sin embargo, el concepto que te transmiten tus padres sobre ti siempre marca una huella determinante en tu propia idea de quién eres. ¿Cómo enseñar a comunicarse? Materia 3. Concepto del mundo. Si mis padres me comunican valores, encontraré cosas valiosas en el mundo. Si me comunican optimismo, veré el lado positivo de las cosas y las personas. Pero si me comunican resentimiento, seré resentido. Al comunicar inseguridad o tristeza, percibiré al mundo como un valle de lágrimas en donde no hay seguridad ni protección. Los padres somos maestros de tiempo completo de esta materia al comunicarnos con nuestros hijos, no solo con palabras, sino con actitudes hacia los demás, hacia el dinero, hacia la responsabilidad o la diversión. Mi trabajo constantemente con niños y adolescentes me ha enseñado a conocer a las familias de cerca. Son los hijos los que reflejan las creencias y valores de sus padres, y aunque cuando sean adultos puedan modificarla, siempre tendrán como marco de referencia sus hogares paternos. La familia es quien te presenta el mundo al que llegaste. Todas las experiencias que vives en tu infancia van matizadas de tristeza, alegría, entusiasmo o fatalismo, dependiendo de los maestros de ceremonia que te presentan las cosas, que te venden los conceptos, que te hacen constantes comentarios sobre lo que juntos viven. Casi siempre detectamos que hay una relación previa al divorcio en el niño que no quiere crecer porque los adultos la pasan mal, se pelean y lloran, o en los jóvenes que no quieren comprometerse con nada. El concepto del matrimonio y la relación de pareja está dada por la pareja primordial, que el niño ve sus padres y después reforzada por lo que ve en la televisión, con los abuelos o con los padres de otros niños. Materia 4. Herramientas para crecer. Los estilos de comunicación familiar permiten al niño tener más adelante la comunicación social y con ella el crecimiento. Los papás enseñamos al niño a decir con permiso, buen provecho, muchas gracias, y también a decir sí o no a las circunstancias de la vida o los peligros y a las oportunidades. Cuando en casa se habla abiertamente de cualquier tema, el niño no necesita salir fuera a preguntar lo que le inquieta. Y cuando se enfrente a diferentes experiencias, contará con un criterio familiar a partir del cual normará su propio criterio. En casa, donde conocemos el valor de la sinceridad y la honestidad hacia los demás, adquirimos un repertorio social para establecer después nuestras propias relaciones laborales, familiares, amistosas y de pareja. En casa nos dicen, sin pronunciar una sola palabra,
Si esperar despierta al marido para hacerle la cena es abnegación estéril o demostración de amor. Ahí también nos enseñan si quedarse en casa a cuidar a una esposa enferma el día del dominó con los amigos es ser mandilón o un hombre generoso. El lenguaje de los detalles, los ramos de flores y las caricias se transmite en el hogar de la misma forma en que aprendemos el sarcasmo, el chantaje y la amargura. Estas cuatro materias tan importantes no solo se imparten con palabras y gestos, sobre todo con imágenes. ¿Te ha sucedido que algún olor especial te recuerda la casa de la abuela? ¿O que tal vestido es el típico de la tía Chela? ¿O una canción te transporta a tus épocas de escuela? Estos son olores e imágenes que vamos procesando durante nuestra infancia a través de nuestros sentidos, vista, oído, olfato, gusto o tacto. Y a través de nuestros valores, lo bueno, lo malo, lo elegante, lo desagradable, etc. Muchas veces estas imágenes tienen más de nuestros sentidos que de nuestros valores, o por lo contrario, este desequilibrio resulta en imágenes falsas o prejuicios que lógicamente crean una comunicación falsa. Teresa, una muchacha recién casada, tuvo un fuerte disgusto con su esposo el día que él decidió tomarse la tarde y no ir a trabajar. Realmente ella se puso tan furiosa por este hecho que lo insultó antes de salirse de la casa azotando la puerta. El marido no comprendía tan exagerada reacción por una sola e inocente tarde de flojera, que además pensaba compartir con ella. El problema venía de las imágenes familiares de Teresa y su forma posterior de procesarlas. El padre de Teresa había sido alcohólico que muchas veces se había quedado dormido en casa sin ir a trabajar, y en la mente de ella se habían almacenado muchas imágenes de dolor y sufrimiento asociados al padre metido en casa. Teresa no se estaba comunicando con su marido cuando le insultó por no ir a trabajar. En realidad estaba comunicando con la imagen de su padre alcohólico. Y esta era una falsa comunicación que contaminaba a la nueva pareja. Ella procesaba más con sus valores que con sus sentidos porque veía que era otra la circunstancia y la persona. Este desequilibrio ocasionó el primer pleito de pareja y pudo haber derivado en una situación previa al divorcio, si ella no hubiera caído en cuenta a tiempo de esta situación. Cuando Pepe llevó a Maggie, su novia, a presentar con sus padres, toda la familia quedó encantada porque la muchacha era rubia y por lo tanto procedía de buena familia. No modificaron su opinión por la forma en que se comportó en la mesa, ni porque ignoró olímpicamente a la abuelita. Ella era rubia y con eso tenía el pase automático de aceptación familiar de Pepe. Y es que ellos estaban procesando la imagen por los sentidos y no por los valores. Este desequilibrio no les hacía ser muy objetivos. Pregunta: ¿conoces las imágenes de comunicación de tu familia? ¿En qué se basan? Más, ¿en valores o en sentidos? ¿Hay equilibrio o prejuicios? ¿Qué calificación sacarías en las 4 materias? Te aseguro que si dedicas un poco de tiempo en analizar esto, te quedarían claras muchas cosas y podrás mejorar la calidad de comunicación en tu casa, con el padre o la madre de tus hijos, aunque ya no sea tu pareja, y con tus hijos, con tus padres y tus hermanos. ¿Cómo mejorar la calidad de la comunicación con tu familia? Establece un contacto real. Procura que tu comunicación sea profunda y cálida, como corresponde a las personas que se quieren y conviven, aunque sea para pelear. Es importante que evites formas sociales o tiesas y sobre todo que no finjas o des el avión. Hay padres y madres que pretenden ser juveniles y frescos en su comunicación con los hijos, aunque por dentro se estén muriendo de miedo al oír lo que ellos les cuentan. Parecen más bien amigos simpáticos que padres. Temen hablar claro por miedo a perder comunicación. Piensa que tus hijos pueden tener muchos amigos para vacilar o contar chistes, pero solo tienen una mamá y un papá.
No quiero decir que los papás no podemos ser amigos de los hijos, pero sin olvidar nuestra principal función, existen diferencias de papeles y edades que no deben olvidarse. Muchas veces también los padres le hablan a los hijos pequeños como si estos fueran adultos y les otorgan facultades, les permiten decisiones o les asignan responsabilidades que aún no pueden afrontar. Esto es también una forma de comunicación irreal. Debemos evitar si buscamos resultados positivos. Los niños no están capacitados para elegir con qué papá se quieren ir a vivir o si es conveniente pasar con él o no un fin de semana. Estas decisiones son cargas muy pesadas que no pueden llevar los hijos y que no deben hacerlo. Muchas veces no escudamos en los hijos para que ellos decidan lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. La culpa tiene mucho que ver con esta serie de concesiones que damos a los niños o a los jóvenes en la situación previa al divorcio. Alicia permitía a su hija pequeña, Daniela, de 4 años, que ella misma eligiera la ropa que quería ponerse para ir al jardín de niños todos los días. Se trataba de una especie de reaprendizaje en la nueva vida de la niña después del divorcio de sus padres. Alicia quería contrarrestar lo que ella consideraba que había sido una conducta tremendamente autoritaria por parte del padre. El entrenamiento para saber elegir es sin duda muy benéfico para los niños, pero no cuando existen más de 50 opciones dentro de un closet y solo contamos con 10 minutos en la mañana antes de salir con prisa y sin desayunar. Después de que Daniela eligió ir vestida de abejita el día más frío del curso y con su mejor vestido de fiesta, cuando hicieron un trabajo manual de engrudo con pintura, Alicia comprendió que como mamá debía tomar las decisiones sobre el vestuario escolar y más adelante permitirle a su hija ciertas elecciones dentro de una gama de 4 atuendos. Entonces acabaron los pleitos y se estableció una comunicación real entre ellas. Las teorías educativas del papá se reivindicaron, pero ya era tarde para esa pareja en muchos otros aspectos. ¿Cómo mejorar la calidad de la comunicación con tu familia? Ser empático. Aprende a escuchar desde los zapatos del otro. Cuando tu hijo sale de la escuela y te cuenta la gran tragedia de que le ganaron su canica de la suerte en el recreo, solo dentro de sus zapatos podrás comprender la dimensión de lo que te cuenta y así él se sentirá escuchado y comprendido. Seguramente continuará platicándote sus cosas y más adelante esto será parte de su relación. Esto se llama empatía. Pero ten cuidado, no pidas lo mismo en retribución, pues para los niños es más difícil seguir esta indicación. No pierdas tu saliva diciéndoles que comprendan que estás cansado para contarles el cuento o lo difícil que fue tu día de trabajo. No les importa en lo más mínimo. Ellos más adelante tendrán que corresponder plenamente con sus propios hijos, pero no contigo, ahora que son pequeños egoístas. No todos tenemos la misma calidad de empatía, y es un error mostrar comprensión con el único propósito de recibirle a cambio. Ese tipo de cosas no son susceptibles de canje. Se dan o no se dan, eso es todo. ¿Cómo mejorar la calidad de la comunicación con tu familia? No te ocupes demasiado en tu diálogo interior. Desconecta tu canal y pon atención a lo que dicen tus hijos, también a lo que no te dicen. ¿Cuántas veces vamos en el coche pensando en 1000 cosas sin escuchar y solo decimos que sí o movemos la cabeza para quitárnoslo de encima? Tus hijos no solo necesitan de tu tiempo para que los lleves al colegio o los bañes, también lo necesitan para que los escuches. Observa a 2 señoras platicando a la salida de un colegio y uno de sus hijos tratando de decir algo imposible, a menos que tenga micrófono o altavoz con sirena. Estoy de acuerdo que muchas veces los pequeñitos interrumpen el mejor chisme para enseñarte el payasito de un cuento o preguntar por qué los ojos son verdes, son verdes los cejotes, pero cada
Para ellos esos son sus grandes descubrimientos y inquietudes, y espera que tú lo compartas. Mis vecinos estrenaron su cámara de video un sábado al mediodía. La pusieron en un trípode y procedieron a filmarse a sí mismos en familia. La cámara se quedó encendida durante la comida y fue muy gracioso ver después de la filmación cómo el pequeño Enrique pedía muy decentemente que se le sirviera más arroz. Esto ocurrió más de 15 veces sin que nadie lo escuchara, porque todos platicaban entre sí. La mamá daba indicaciones, partía la carne de la hija más pequeña y reía, mientras el papá hacía planes para el domingo y pedía que le pasaran el salero. De pronto se escuchó un fuerte y violento grito. ¡Que me den más arroz, caramba! Enrique fue severamente regañado porque aquella no era la forma de pedir las cosas en la mesa. En esa ocasión fue la cámara de video la que le hizo justicia al hambriento niño y la que nos hizo reflexionar a todos los que vimos después el video sobre cuántas veces sin ser filmados ocurrían escenas similares en nuestra familia. Muchas veces la pareja lleva años sin escucharse realmente. Cada uno trae su propio diálogo interior y no le interesa cambiar la frecuencia. Esto puede volverse un vicio que más adelante es muy difícil quitar. ¿Cómo mejorar la comunicación en tu familia? Aclara cualquier duda. No dejes a medias tu comunicación familiar. Los pleitos familiares están llenos de malas interpretaciones o de cosas que se dieron por entendidas sin mayor aclaración. Este es el típico caso de la situación previa al divorcio virtual, aquella en la que los hijos juran que sus papás se van a divorciar porque discutieron el día anterior por el color de la sala. Sin embargo, la realidad es que sus padres se aman y los niños sufren innecesariamente. La esposa le llama al marido y le dice: si pasas por la panadería de regreso de la oficina, tráete unos churros calientes. Pero lo que no le dice es que ya tiene listo el chocolate y los invitados. Pobre de ese marido si no llega con el encargo, aunque no esté enterado de que no se trataba de una simple sugerencia. El hijo le dice a la mamá cuando ella le reclama por qué no llegó a comer: me viste salir con mi maleta del entrenamiento y tú sabes que cuando hay entrenamientos no me da tiempo de llegar a comer. Eso de jugar a las adivinanzas en la comunicación resulta peligroso. También son comunes los reclamos tales como: tú me dijiste, yo, ¿a qué hora dije eso? Es preferible no mandar mensajes tú y cambiarlos por mensajes yo, simplemente diciendo: yo entendí que me habías dicho que nos veíamos en esa tienda. Esta táctica baja mucho los niveles de agresión en la comunicación, porque ya no suena tanto a reclamo y a la vez ayuda a aclarar los malos entendidos. ¿Cómo mejorar la calidad de la comunicación en la familia? Evita la crítica estéril. La crítica constante es una fuerte trampa para la comunicación familiar. Un hijo que se siente constantemente criticado por sus padres y hermanos, poco a poco va cerrando sus canales de comunicación. Es el típico farol de la calle y oscuridad de su casa. Lo mismo sucede con un padre frecuentemente desacreditado ante sus hijos por la madre y viceversa. Una pequeña de 6 años llega a mi consultorio y en la primera plática me dijo textualmente: mi papá nos regaña. Cuando le pedí que me explicara más detalles detalladamente lo que ocurría, la niña me explicó que su papá engañaba a su mamá y a ella porque tenía una novia a escondidas. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté. Mi mamá me lo dijo. Este tipo de comunicación, a la que yo llamo envenenamiento, no deja nada productivo. Aparentemente está desacreditando al padre frente a la hija que tanto lo quiere y se puede lograr una alianza temporal o un rechazo a este. Sin embargo, en poco tiempo la desacreditada acaba siendo esa madre que de alguna manera no ha podido retener al padre en casa. Si los adultos involucran a los hijos o niños en sus líos, también se arriesgan a ser juzgados severamente por ellos en un futuro. Es importante ayudarse entre todos a mejorar y decirse lo que no les parece correcto, procurando escuchar hasta el final,
primero y después transmitir lo que cada uno piensa de una manera constructiva. Si crees que no es el momento o el lugar, es preferible que no hagas comentarios negativos. Si la crítica no es constructiva o daña a terceros, automáticamente es estéril y debe descartarse. ¿Cómo mejorar la comunicación en la familia? Compartan mundos. Aunque en una familia todos vivan juntos, cada uno tiene su mundo particular, formado por sus propias experiencias, amigos y actividades. En el caso de los padres separados sucede que los hijos sienten que tienen vidas fragmentadas y que unos familiares no conocen a los otros. Cuando ellos saben que pueden hablar de lo que hicieron en su otra casa o con sus otros primos, sin que esto les traiga problema, entonces se sienten más libres y por lo tanto se vuelven más comunicativos. Estos mundos deben llevarse a casa y compartirse lo más posible para mantener una buena comunicación familiar y evitar que los niños se sientan solos. Si sabemos lo que viven nuestros familiares fuera de casa diariamente, será más fácil comprenderlos y saber por qué llegaron de tan mal humor o tan contentos. Muchos papás se quejan de que sus hijos no les cuentan nada de lo que hacen en la escuela o con los amigos, pero ellos tampoco comparten sus experiencias con ellos. Cuando una mamá o un papá platican a sus hijos algo de ellos mismos, les están enseñando a comunicarse con el ejemplo, y en muchos casos los niños se identifican con esas experiencias y empiezan a compartir mundos sin necesidad de ser interrogados a la salida de la escuela. Mejora la comunicación familiar. Permite la comunicación entre todos. Permite la comunicación entre todos. Supuestamente, todos los papás deseamos que en nuestra familia todos estén muy unidos y se hablen entre sí, pero somos los primeros en bloquear la comunicación cuando ésta no se da en términos que nosotros creemos convenientes o cuando escuchamos cosas que nos desagradan. La mayoría de las veces somos intermediarios y generalmente árbitros de discusiones. Cuando menos lo pensamos, estamos recibiendo mensajes de unos para decírselos a otros. Mamá, dile a mi hermano que me deje de molestar. Y las mamás obedientes pasamos el mensaje, pero con el tono, el matiz y el momento que creemos oportuno. Pablito, sé buen niño y deja en paz a tu hermanita, que tanto te quiere. Otras veces estamos dándole al esposo el libreto de lo que debe decirle a la hija y al hijo, el tono de voz en que debe hablarle a su papá para convencerlo. Yo me pregunto, ¿qué será más sano y efectivo en una familia? Los fuertes y directos enfrentamientos que causan dolor y lágrimas, pero dejan las cosas en claro, o una supuesta armonía y paz, que en realidad oculta una relación artificial, conflictiva y débil. ¿Qué pasará cuando no esté el papá o la mamá para hacerle de traductor e intérprete? Permite que tus hijos aprendan a comunicarse con el papá y la mamá y los hermanos que le tocaron y no con las imágenes que deseas crear sobre ellos. Marta nunca pidió permiso directamente a su papá. Le tenía miedo, siempre era su madre quien intercedía por ella y conseguía autorización del esposo para las cosas que ella aprobaba. Cuando la mamá de Marta se fue de viaje con sus tías y su papá y ella se quedaron solos una semana, no le quedó más remedio que negociar permisos con él y entonces descubrió que el asunto era menos complicado de lo que ella creía. Su padre les ponía claramente sus razones para dar o no un permiso y ambos llegaban a un acuerdo democrático más rápidamente de lo que ella le llevaba el trámite a través de su mamá. No siempre las historias tienen un final feliz y a veces existen fuertes enfrentamientos que nos duelen y quisiéramos que no existieran. Todos los miembros de tu familia, incluyéndote a ti, tarde o temprano tendrán que medir fuerzas y marcar territorios para aprender a convivir, y mientras más pronto lo hagan, con mayor rapidez llegará la armonía a tu casa. Haz un análisis de la comunicación en tu familia y repasa las materias. Recuerda que la academia está en casa y que tú eres el principal maestro. No importa las edades de tus hijos o tu situación de pareja,
No importa qué tan viejos sean los problemas o qué tan profundos, siempre estamos a tiempo de mejorar y crecer. Identifica los virus que trae la situación previa al divorcio en la comunicación familiar, tales como pueden ser el rebuscamiento, el secreto, la clarividencia, el valor agregado, la repetición, la distracción, el melodrama, la divulgación o la negación. Seguimos con el virus del rebuscamiento. Cuando cuesta trabajo decir las cosas por su nombre y éstas se disfrazan tanto que terminan por no decir nada, gastando mucha saliva, fomenta el hecho de hablar claramente e ir al grano, aclarar la idea con preguntas directas que no dejen lugar a confusiones dobles o dobles interpretaciones. Virus de secreto. Cuando no se dice todo o de plano se ocultan cosas de unos hacia otros. Te digo que no digas, los niños se convierten en depositarios de confesiones con las que no pueden cargar. Como que mamá ya tiene un novio y no se lo puede decir a su papá, o como el que papá se va a comprar una casa. Hay que evitar poner a los hijos de confidentes cuando en realidad no queremos que se enteren de algunas cosas que ya hemos dicho sin querer delante de ellos. Tampoco hay que aceptar ser confidentes o cómplices de los hijos en situaciones inadecuadas. El virus de la clarividencia en la comunicación familiar. Cuando creen saber lo que el otro piensa o insinúa. Cuando se suponen las cosas. Cuando uno de los padres cree saber la intención del otro aún sin haber tenido comunicación directa con él. Hay que ser objetivo y no sacar falsas conclusiones confirmando que se está captando bien y no adivinando. Hacer preguntas para que todo quede claro. El virus del valor agregado en la comunicación familiar. Cuando empezamos a referirnos al otro padre agregando adjetivos innecesarios, el inútil de tu padre, la histérica de tu madre, la sangrona de tu tía Chela, etc., esto se llama rudeza innecesaria y es solo el reflejo de tu propio coraje. Le resta fuerza y solvencia moral a lo que en realidad estás diciendo. El virus de la repetición. Cuando dicen una idea 3 veces seguida y luego la reafirman repitiéndola una vez más. Es típico caso de contar la historia de todas las penas que te ha hecho pasar el otro y una y otra vez, lo que se convierte en una especie de cantaleta que muchas veces los hijos terminan en tono de fastidio. Si ya sé que mi papá no paga las colegiaturas y que tú siempre lo tienes que estar presionando. Lo que se ha dicho antes tantas veces y con esa intención pierde validez y favorece a que los hijos se bloqueen como una forma de protección e inclusive tomen partido hacia el padre agredido. El virus de la distracción en la comunicación familiar. Este virus es uno de los más comunes en un proceso de situación previa al divorcio, ya que la pareja es tan inmersa en sus propios conflictos que simulan oír, pero están en otra parte. Generalmente dicen sí o mueven la cabeza asintiendo sin que nada de lo que escuchan se esté registrando en su interior. A muchos padres les sorprende la llamada del colegio de sus hijos por los constantes pleitos del niño con algún compañero cuando su propio hijo ya se los había contado o incluido en su propia versión de los hechos. Esto resulta totalmente normal y explicable en la situación previa al divorcio. Sin embargo, debemos tomarlo en cuenta para que no se convierta en una pauta de conducta familiar. El virus del melodrama. Bastante difícil es ya una situación de distanciamiento y coraje en la pareja para incrementarla afectando a toda la familia al dramatizarla con o sin una intención para hacerlo. El melodrama es un virus que al principio parece benéfico, porque a través de él se obtienen reacciones o se mueven cosas que han estado
estancadas. Sin embargo, marca una intensidad en la problemática de la que es muy difícil retractarse o suavizar. Los niños son muy impresionables y lo que para ti fue un arranque o una táctica para darle una lección a tu pareja, para ellos puede representar una escena imborrable que deja huellas permanentes en su vida. El virus de la divulgación en la comunicación de la familia. Lo que cuentan a los cuatro vientos los conflictos de pareja, los defectos del otro y las fechorías del enemigo sin darse cuenta de que esta información está afectando a sus propios hijos o a ellos mismos, si logra después arreglar sus diferencias. Piensa antes de hablar a quién le vas a confesar tus intimidades. El virus de la negación en la comunicación de la familia. Del que no tiene nada, no le pasa nada y tiene los ojos llorosos por culpa de la contaminación. Este sería el virus contrario al de dramatización y no por ello menos dañino. Afecta más a los hijos la negación que una verdad dolorosa, porque conservan una falsa ilusión y al descubrir la verdad se vuelven incrédulos. Y hasta aquí termina este quinto capítulo de este libro que se llama Sin dañar a terceros. Por tu atención hasta aquí, gracias. Vamos a continuar compartiendo este material y comentándolo en el video. Que estés bien y hasta la próxima.